A mí me encantan los bebés, pero a mí me encantan los niños. Y los niños, como tú bien sabes, podríamos hablar mucho de los niños, ¿no? Ellos son bien directos, los niños te dicen la verdad. Los niños no se andan con rodeos, ellos van y te dicen lo que sienten. Pero hay una peculiaridad, no tanto hablando del Día del Padre, ni tampoco hablando del Día del Niño, ni nada de eso. Hay una peculiaridad que me llegó por ahí, o más bien me encontré por ahí, no es un decálogo, pero una información que se me hizo muy ocurrente, muy chistosa, y que encaja perfectamente con lo que quiero compartirte el día de hoy. Te lo voy a leer. Dice así: esto es la percepción que tienen los niños acerca de la propiedad, ¿ok? Ellos tienen una percepción acerca de la propiedad muy particular. Y bueno, lo que me encontré dice así: un niño, con respecto a la propiedad, piensa de esta manera: si me gusta, es mío. Si llego a quitártelo, también es mío. Si lo tengo por algún rato, ya es mío y me lo puedo llevar a casa. Si se parece al mío, es mío. Si yo creo que es mío también. Si te descuidas, es mío. Pero si se rompe, es tuyo. Yo sé que puede parecer muy gracioso, por eso me encantó. Puede ser chistoso, ¿no? Pero te sorprendería muchísimo lo parecido con la realidad de muchas personas adultas que yo conozco de esto, del sentido de la propiedad. Y de lo que hoy yo quiero hablarte tiene que ver mucho con esto. Tiene que ver con deseos. ¿Cómo manejamos nuestros deseos? ¿Cómo es que a veces, tristemente, cuando no tenemos un control sobre los deseos, llegamos a cometer no solo tonterías, sino cosas trágicas también? Y a veces, por no tener un dominio y un control sobre nuestras emociones y nuestros deseos, tristemente acabamos dañando nuestras propias vidas y dañando la vida de otras personas. La clase del día de hoy yo la titulé "El deseo fuera de control", o el deseo descontrolado, o nuestras vidas fuera de control, o nuestras vidas desenfrenadas. No quise utilizar la palabra desenfrenado porque muchas veces cuando tú mencionas la palabra desenfreno, piensas que tiene que ver con desmanes, ¿no? Con desastres, que tiene que ver con una vida que, hablando específicamente de los jóvenes, no quise por eso poner ese título, de desenfreno, porque no hay nada que los detenga. ¿Estás de acuerdo? Pero finalmente el desenfreno es un deseo descontrolado. Es nuestros deseos orillándonos o llevándonos a límites que ni siquiera nosotros pensamos que podíamos alcanzar. Por eso le puse el deseo fuera de control. Y la historia de la cual yo quiero compartirte el día de hoy es una historia larga. Esta sí es una historia larga. Y yo voy a tratar de resumírtela de tal manera que simplemente voy a sacar algunos conceptos importantes que tienen que ver con el tema y que sin duda yo espero que te puedan ayudar a ti. A mí me ayudaron muchísimo y yo espero que te puedan ayudar a ti. Esta historia es la historia de un rey. Y dentro de la historia de este rey está incluida su esposa y también está la historia también de un profeta poderoso de Dios que se llamaba Elías, ¿ok? Pero antes, como preámbulo para poder entrar ya en materia o en la historia, algo que estoy convencido y que a lo mejor puede sonar un poco raro o si tú que no conoces la Biblia, puede a lo mejor sonarte hasta chocante o puede parecer hasta como extraño, ¿no? Pero estoy convencido, sin dudar, que
Mucho de los grandes problemas de mi propia vida, porque lo viví, y de la vida de muchas personas que yo conozco, tiene que ver en el sentido de su carácter. Tiene que ver con el carácter. Si hay algo en la Biblia que me encanta, es que Dios trabaja en nuestro carácter. Él es algo que quiere hacer en nuestras vidas. Y sin duda el día de hoy te trajo también para eso, para que tú puedas entender que Él quiere trabajar en tu carácter. Y una de las cosas que estoy convencido suceden es que cuando nosotros empezamos a perder el control de nuestras emociones, a no tener control sobre nuestros deseos, es porque hay un alejamiento de Dios, hay una separación de Dios. Estoy convencido de eso. Cada vez que yo, en mi persona, y estoy hablando en mi persona, cada vez que yo empiezo a veces ni siquiera uno se da cuenta, tristemente, esa es la realidad. Pero personas que me aman, personas que están cerca de mí, me empiezan a marcar ciertos detalles de mi naturaleza pasada. Es entonces cuando yo tengo que hacer un alto, porque para mí esos son focos rojos, y entonces empiezo a hacer una evaluación de mi vida espiritual, y siempre caigo en que me estoy alejando de Dios, porque me empiezo a endurecer, porque empiezo a dar rienda suelta, o a dejarme llevar más por mis deseos que por mis convicciones. Por eso estoy convencido, como preámbulo de esta historia que te quiero contar, que mucho de los problemas emocionales y muchos de los problemas de deseo tienen que ver con un alejamiento de Dios, o estar completamente apartado de Dios. Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 1, espero se vea bien. ¿Sí se nota hasta atrás? ¿Sí lo alcanzan a leer bien? Amén. Ok, gracias. En Romanos capítulo 1, verso 28 y 29 leemos esto. Dice: como no quisieron reconocer a Dios, es decir, no quieren sujetarse a la voluntad de Dios, no les interesa Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia, maldad, son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos, y sigue la lista todavía en el verso 30. O sea, la lista es bastante larga. Pero yo la corté ahí simplemente porque lo que tú lees en este pasaje es simplemente que cuando nosotros decidimos no hacerle caso a Dios, cuando nosotros desdeñamos su palabra, cuando nosotros de una manera deliberada nos empezamos a alejar de Él, no Dios de nosotros, sino nosotros de Dios, dice la Biblia que entonces Él nos deja. Él se aleja de nosotros y nos deja. Y ¿sabes qué ocurre? Ocurren cosas trágicas, porque no solamente nos convertimos en enemigos de Dios, sino también, por todo lo que dice la lista, están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia, maldad, son envidiosos, etcétera, etcétera, etcétera. También nos volvemos enemigos de las demás personas, por si no te das cuenta. O sea, la Escritura establece que cuando nosotros decidimos no tomar en cuenta en nuestras vidas a Dios, nos volvemos enemigos de Él por el corazón, por todo lo que se desarrolla dentro de nosotros, pero también nos volvemos enemigos de los demás, por todo lo que hay no es dentro de nosotros. Entonces, quiero aclarar que parte de lo que voy a hacer es, vamos a estudiar brevemente, o lo mejor que podamos, o lo mejor que puedo, desarrollar este pasaje. Pero también quiero, porque voy a hablar de cuatro características muy peculiares, muy particulares de un corazón o de una vida que está fuera de control, que sus deseos están fuera de control. Pero también voy a marcar, no cuatro, voy a marcar tres pequeños antídotos que la palabra de Dios me establece. ¿Ok? Y lo voy a tomar básicamente del libro de Proverbios, que es un libro increíble para esto. Bueno, vamos a entrar en materia. Ok, la escritura que vamos a leer está escrita, o está dentro del primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1 del 1 al 10. Y la voy a leer y la voy a combinar un poquito. Siempre trato de combinar las versiones, no te saques de onda. La voy a leer en la versión de la nueva
perdón, la Biblia latinoamericana. Y más bien la Biblia de las Américas, no es latinoamericana, la Biblia de las Américas, y la voy a combinar un poquito con la Dios habla hoy y con la NBI, ¿ok? No se saquen de onda. Ok, voy a hablar un poquito acerca del contexto también para poder entrar ya en materia. El contexto es el libro de Primera Reyes, capítulo 21, específicamente el capítulo 21, hace un pequeño preámbulo o un pequeño paréntesis más bien para enfocarse específicamente en el carácter de algunos personajes. Es decir, antes de Primera de Reyes 21, tú empiezas a escuchar historias de sucesos que pasaban en el pueblo israelita, o en el pueblo hebreo, o en el pueblo judío. Pero llegando al capítulo 21, nos vamos a encontrar con una historia narrada de tal manera que nos cuenta la historia de un hombre y sus emociones y sus deseos. Y la historia de este hombre es la historia del rey Acab. Pero también vamos a analizar un poquito a su esposa Jezabel, que sin duda es una de las mujeres más perversas, más malvadas de su generación. Y también, como te dije en un principio, vamos a encontrar al profeta Elías en este pasaje. Hasta antes del capítulo, hasta antes de comenzar el capítulo 21, verso 1, vamos a encontrarnos al rey Acab llegando a su palacio de verano, que no es el palacio principal, sino es una residencia que él tenía, que se construyó, le llama palacio, porque literalmente era un palacio. Él como rey Acab era rey de Samaria, y él tenía su palacio en la capital, en Samaria. Pero en Jezreel, que es la historia, o el pueblo, o el lugar en donde se desarrolla toda esta historia, Jezreel era un poblado que estaba más o menos como a 400 kilómetros de Samaria, y era un lugar precioso, era un lugar muy bonito. Y entonces, siendo un lugar tan hermoso, Acab decidió construirse un palacio, una residencia de verano en ese lugar. ¿Ok? Y él venía arrogante, venía orgulloso. ¿Por qué? Porque venía de una gran batalla que él había logrado, que él había conquistado, que él había ganado. Y entonces comenzamos la historia. Verso 1. Voy rápido, ¿ok? Verso 1, dice así la Biblia: y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa. Y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo: no te daré la herencia de mis padres. Y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Versículo 5. Pero Jezabel, su esposa, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces él le vuelve a repetir. Entonces él le respondió: porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije: dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo: no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo: ¿no reinas ahora sobre Israel? ¿No eres tú el rey? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas, a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad. Y escribió en las cartas diciendo: clamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Sentad a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacadlo y apedrearlo para que muera. Del verso 1 al verso 10, esta es la historia. No termina aquí, pero esta es la historia que yo quisiera que esta mañana pudiéramos analizar un poquito.
A través de la narrativa del Antiguo Testamento, nosotros podemos aprender, como te dije hace un momento o al principio, nosotros podemos aprender acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros, acerca del carácter de cada uno. Si hay algo en lo que podemos ver, no solamente en la narrativa del Antiguo, sino también en el Nuevo, es Dios trabajando, no solamente de una manera general, hablando acerca de su pueblo, sino también a manera personal, acerca de ciertos personajes que hay en la Biblia. Y en todas y en todos, lo que Dios está constantemente trabajando y haciendo es trabajar en el carácter. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. La realidad es que muchas veces perdemos el control de lo que nosotros deseamos. Hoy en día, nosotros vivimos en una sociedad consumista, en donde constantemente no hay día, no hay momento y no hay lugar, porque tú puedes ir en tu coche y si prendes el radio, no hay momento en donde constantemente se nos esté bombardeando de publicidad acerca de cosas que nos quieren vender y que la verdad muchas veces no necesitamos. Y vivimos en una sociedad consumista en donde el deseo natural del ser humano es yo quiero. ¿Me explico? O yo necesito, sin que realmente tú lo necesites. Pero este es el enfoque que hoy podemos ver en nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad consumista. Cuando nosotros damos rienda suelta a nuestros deseos, cuando nosotros desdeñamos la palabra de Dios, tristemente una de las cosas que más hacemos es dañar a las personas que más nos aman. Yo sé que naturalmente es algo que nosotros no queremos, pero tristemente es algo que provocamos cuando nuestros deseos están fuera de control. Por esta razón vamos a tratar de analizar cuáles son estas características. Te hablé acerca de 4. Ok, vamos a ver la primera característica. La primera característica es que una persona que no está cerca de Dios, o una persona que aparentemente puede estar cerca de Dios, pero que se aleja de Él o que le da poca importancia a su palabra, a sus preceptos, una de las primeras características, y la podemos ver aquí, y por eso menciono, o sea, por eso hago hincapié. Acab no era un extranjero, no era alguien que no conocía a Dios. Acab era israelita. ¿Ok? Acab tenía una descendencia en donde constantemente se le enseñaba acerca de Dios. ¿Queda claro? Quiero dejar claro esto porque esto no es solamente para personas que no conocen a Dios. Esto es para personas que conocen a Dios. ¿Ok? Es para las dos. Acab era un hombre que conocía a Dios. Acab era israelita. Su gran problema fue que se casó con una mujer que no era israelita. Y esta mujer obviamente tenía otra cultura, tenía otras creencias y trajo una cantidad de dioses paganos y fue el desastre, fue la ruina de Acab. ¿Ok? Él tomó muy malas decisiones. Vamos a analizar la historia. Cuando tú desdeñas a Dios y empiezas a desarrollar o a dejarte llevar o a dejar que tus deseos comiencen a dominarte, una de las primeras cosas, una de las primeras características es que nunca estás satisfecho con lo que tienes. Nada te satisface. Siempre quieres más. Lo que es peor aún, piensas que tú mereces más. Y eso es triste. ¿Por qué? Porque el rey Acab no solamente era el rey, no solamente él como rey podía recibir el honor de todo el pueblo y de todas las personas que lo rodeaban, sino también, como te conté al principio, él tenía un palacio. Como rey, él tenía el derecho a vivir dentro de este palacio. Y no solamente eso, sino que tenía una gran fortuna. Y además, con esa gran fortuna, él tenía el derecho de construirse residencias. Y una de ellas era esta que estaba en Jezreel. ¿Ok? Él venía él tenía un gran ejército. Él recibía honor simplemente por ser el rey. Y como te conté, antes del capítulo 21, él venía de una gran victoria. Y venía llegando. Sin embargo, leemos en el verso 1 que dice que él, estando ya en su palacio en Jezreel, en su residencia, se acercó a Nabot y le dijo: dame tu viñedo, dame tu viña.
¿Por qué? Porque está al lado de mi terreno, o sea, está al lado de mi palacio. Y ¿sabes qué? Quiero tener un área enorme o un área de hortalizas. Quiero tener mis hortalizas. Y lo triste de todo es que este hombre, su palacio era enorme, pero él, en su orgullo, en sus deseos desenfrenados, él no quiso modificar la estructura de su palacio. Él no quiso modificar su terreno, sino que más bien vio el terreno de al lado y le gustó. Y dijo, ¿sabes qué? Véndeme tu terreno. O es más, no solo me gusta tu terreno, dámelo. Te lo compro. Y si no lo quieres en dinero en efectivo, bueno, te ofrezco otra viña, te ofrezco otro lugar. Muchas veces, cuando nosotros no tenemos un tope, cuando nosotros siempre estamos como queriendo más, no nos damos cuenta que lastimamos a otras personas. O no nos damos cuenta todo lo que tenemos y aún todo lo que tenemos nos parece poco. Si tú hicieras un balance en tu vida y pudieras ver y pesar, si se pudiera, todo lo que tú tienes, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que tú has conseguido, por ponerlo de esa manera, y lo que otros no tienen, y ver la diferencia, de verdad te sorprendería de cuán bendecido eres, de cuán rico eres. Pero este hombre había sido enormemente bendecido. Y todo lo que tenía para él, de alguna manera, no era suficiente. No quiero decir que era poco, pero no era suficiente. Sino que a él se le antojó tener como propiedad el terreno de Nabot. Para Nabot, esto era todo lo que él tenía. Y vamos a verlo un poquito más adelante. En nuestros deseos desenfrenados de siempre querer más, ¿sabes cuál es el mejor antídoto que yo conozco? Y que viene también de parte del corazón de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es dar. Más allá de yo desear, querer dar. No hay un antídoto más eficaz para la codicia, para el deseo desenfrenado de querer siempre más, o de no estar satisfecho con lo que tengo, que empezar a dar a los demás. No hay más dicha en dar, no hay mejor cosa que dar a los demás. Eso es como principio de la felicidad. Muchas veces pensamos que la felicidad está en tener y obtener muchas cosas, pero nuestro Señor Jesús nos dice, hay más dicha en dar que en recibir. Y ese es el principio fundamental de la felicidad, que nos detiene, que nos frena. Pero como te dije que vamos a hablar acerca de Proverbios, capítulo 11, versículo 24 y 25, dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria, los que retienen. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Si hay un antídoto, hay muchos antídotos, hay muchas respuestas, hay muchos principios acerca de cómo aprender a controlar estos deseos desenfrenados, estos deseos fuera de control. Y una de ellas es este pasaje. Aquí hay una clara enseñanza, un principio: el repartir, el dar a los demás. El no querer solamente tú recibir, el no solamente pensar que todo es tuyo, que todo es para ti. Aprende a dar a los demás. Aún lo que dice, el que es generoso prospera, el que reanima. ¿Sabes que acercarte a una persona y tratar de animarlo, aún eso es dar? Aún eso te ayuda, porque dice la Biblia que serás reanimado también. A veces el salirte tú del cuadro y dejar de ser tú el enfoque principal, y entonces cambiar tu mirada y empezar a mirar a los demás y empezar a ver su necesidad, te hace cambiar y te hace entender lo que tú tienes y te hace valorar lo que Dios te ha dado. Pero necesitamos aprender a dar
como antídoto al desenfreno de todo tiempo quiero. Amén. Siguiente ejemplo. Son más importantes los deseos que las razones. ¿Y por qué son más importantes? Bueno, leemos en el verso 3 la respuesta de Nabot. La respuesta de Nabot fue: el Señor me libre de venderle a su majestad lo que heredé de mis antepasados. Si hay algo que Acab como rey y como israelita sabía, era el sentido de lo que para su cultura, para su nación, representaba la propiedad, el terreno. Acab, como buen israelita y como rey, sabía muy bien el valor de la tierra, el valor que la tierra tenía para ellos. De tal manera que para los israelitas la tierra representaba una herencia, un regalo de Dios, al grado que cuando tú la tenías o te era otorgada por Dios, no era otorgada por los hombres o por las autoridades o por las leyes, era otorgada por Dios, de tal manera que no la podías vender. O sea, era imposible, no la podías vender. ¿Por qué? Porque era un regalo de Dios. ¿Alguna vez te han hecho un regalo? ¿Alguna vez te han hecho un regalo y no te gusta mucho? Pero de repente cuando te toca dar a ti un regalo estás como, bueno, por lo menos así es mi caso, no sé ustedes, pero de repente no lo usas y lo tienes ahí guardado y de repente viene la oportunidad de que tú tienes que dar un regalo y de repente lo ves y dices, se lo voy a dar. Pero por el simple hecho de que te lo regalaron, yo no lo hago, de verdad. Por el simple hecho de que te lo regalaron, no lo doy. ¿Por qué? Porque es un regalo. Porque me lo dieron pensando en mí. ¿Me explico? Bueno, más o menos era algo así. La tierra para el pueblo judío era una heredad, un regalo de Dios, un regalo otorgado por Dios, de tal manera que no se podía vender. Por eso, cuando Acab llega y le dice, dame tu terreno, le dice, te doy dinero, pero, por si no quieres el dinero, te puedo regalar otra, y mejor tal vez. Y la respuesta de Nabot es, no, o sea, yo no te puedo dar lo que yo heredé de mis antepasados, la herencia que Dios me ha dado a mí, y que es una herencia que tiene que ser entregada y otorgada a mis padres, a mis hijos. Y en Levítico capítulo 25, 23 y 24 y Números 36, 7, ahí es donde están las escrituras, algunas, tal vez las más importantes acerca de lo que te estoy mencionando, acerca del valor que tenía para el pueblo judío la tierra. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos desenfrenados, no nos importan las razones, son más importantes nuestros deseos. Las razones que esgrime Nabot es como, ¿cómo crees? O sea, si tú eres el rey, si tú eres judío, si tú eres israelita, o sea, tú perfectamente sabes que yo no te puedo vender ni puedo darte mi propiedad porque es lo que Dios me ha regalado, porque es lo que Dios me ha dado a mí. Sin embargo, esa es la razón, pero para Acab las razones no eran importantes, era más grande su deseo. ¿Cuántas veces tú haces a un lado las razones para dar rienda suelta a tus deseos? ¿Cuántas veces son más importantes tus deseos que las razones? ¿Sabes? A lo largo de mi vida como cristiano, he tenido la oportunidad y el privilegio de poder aconsejar a otras personas. De que ellos vengan y me digan, oye, quiero pedirte un consejo. Dime. Salud. Oye, ¿sabes qué? Me ofrecen un trabajo. Es un trabajo increíble. Es un trabajo que está en tal lugar. Y yo le empiezo a hacer algunas preguntas y le digo, bueno, ¿quieres mi consejo? Yo no me iría a trabajar ahí. Aún por todo lo que me estás contando de cómo es el trabajo, yo no lo haría. Pero es que es mi deseo. Pero es que es lo que he estado esperando toda mi vida. Esta es una gran oportunidad y las oportunidades solamente llegan una vez, ¿sabes? Sí, pero yo no lo haría. No se me hace correcto. A la luz de la palabra no creo que sea lo mejor. Y ¿sabes qué? Por sus deseos descontrolados van y lo hacen. Hace tiempo
Un hermano se acercó y me dijo, oye, quiero comprar un negocio. Y es un super negocio. Y es mi sueño. O sea, este es el porvenir para mí, para mi familia. Es el negocio de mi vida. Sí, pero va en juego tu matrimonio y tu familia. ¿Y sabes qué hizo? No me importa. Porque son mis deseos. Es lo que yo he soñado. Y les importan más los deseos que las razones. ¿Cómo eres tú? ¿Eres alguien que le da más peso al deseo que a la razón? Acab fue un hombre que, si tú le hubieses preguntado, oye, ¿qué es más importante? Él te hubiera dicho, mis deseos. Mis deseos. Siguiente punto, bueno, contra esto hay un antídoto. Proverbios 25-28. Dice la Biblia, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Nosotros estamos llamados a levantar murallas y a tener límites en nuestras vidas, que vayan de acuerdo con la voluntad de Dios. Necesitamos, amigo, hermano, tener murallas, tener límites. Es sano, es bueno, porque como dice la Escritura, como ciudad sin defensa, como ciudad desprotegida, estamos cuando no levantamos murallas, cuando no desarrollamos en nuestro carácter la intención de poner límites a nuestras vidas y de poner límites a nuestros hijos. Sabes que uno de los grandes problemas que también yo veo hoy es que hay padres que no ponen límites a sus hijos, que no los detienen, porque piensan, es que deben de ser libres, deben de pensar por sí mismos. Y sabes que le estás haciendo un daño terrible al no ponerles límites, porque lo único que estás haciendo es crear hijos como Acab. Necesitamos de una manera sana tener límites, crear barreras, crear murallas en nuestras vidas, tenerlas. Porque si no acabaremos por ser dominados por nuestras emociones y acabaremos con nuestras vidas llenas de desastre. Por lo tanto, número 3, si tú no aprendes a controlar tus emociones y tus deseos, te vuelves incapaz de poder manejar la frustración. Acab era un hombre que no sabía manejar la frustración. Y en el verso 4 nos encontramos el porqué. Dice la Biblia que cuando Nabot le niega dar o vender su terreno, dice que él se fue a su casa deprimido y malhumorado. Y más adelante dice que no quiso comer y que se acostó. Hizo su berrinche. Es verdad, es un berrinche. ¿Cuántos de ustedes hacen berrinches cuando las cosas no salen como tú quieres? Yo conozco muchos adultos que eso hacen. Hacen su berrinche. Diría mi amigo Humberto, agarro mis muñecos y ya me voy. Ya no quiero, ya no juego. ¿Cuántos adultos, cuántas personas, cuántas mujeres u hombres tú conoces que hacen su berrinche cuando las cosas no salen como quieren? O cuando sus deseos no son satisfechos. Este hombre, este rey, imagínate, o sea, por eso te decía hace un momento, hicieron un espacio para que en el libro de Reyes, en las crónicas de los reyes, pusieran a este hombre y pusieran su berrinche como ejemplo de un hombre que no sabe controlar sus deseos, que es dominado por ellos y que tristemente, lo vamos a ver más adelante, lo llevaron a la perdición. Hasta este punto todo parece risible, ¿no? Hasta este punto todo es anecdótico, hasta este punto no pasa nada, ¿no? Bueno, este hombre fue, le pidió la viña, se le dijo dámela, el otro hombre le dijo no te la doy, y hasta este punto no pasa nada, ¿no? Todo está tranquilo, todo acaba en un berrinche y una depresión de aquellas de Acab, nada más. Pero la realidad es que más adelante, vamos a verlo, vienen cosas terribles. Para poder controlar la frustración,
el libro de Proverbios capítulo 16, verso 32 nos dice: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. El poderoso rey Acab acababa de llegar de una gran victoria, acababa de destruir, de despedazar a una nación, acababa de conquistar a una nación, él y su poderoso ejército. Y sin embargo la Biblia me narra que él era incapaz de dominarse a sí mismo. Qué triste es que a ti te vean en tu casa o te vean en tu trabajo como un hombre, wow, increíble, ¿no? Súper listo, súper talentoso, ¿no? Con un montón de talentos, con un montón de cosas, haces muchas cosas, tienes a tu cargo a muchísima gente, tienes un gran carácter, ¿no? Todos se someten a ti, pero eres incapaz de dominar tus propias emociones. Pero eres incapaz de dominar tus propios deseos. La Biblia, y de parte de Dios, dice: vale más vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Vale más lo de adentro que lo de afuera. Es más valioso, es más importante. Te va a ayudar más si tú eres alguien que aprende a dominarse a sí mismo, a tener dominio propio. En Proverbios, no lo puse, en Proverbios 14, 29, en la Biblia de las Américas también hay una frase que dice: lento para la ira. Y la palabra lento para la ira aparece varias veces en la Biblia, pero en particular en este pasaje de Proverbios, lento para la ira, es una palabra muy gráfica, porque lento para la ira, básicamente la palabra la tradujeron como narizón. Así, narizón. Y dice: ¿por qué narizón? Bueno, narizón o grande de nariz, porque es un hombre que hace... Por eso la tradujeron así. Lento para la ira es un hombre que respira mucho, que todo el tiempo está conteniéndose y controlándose. Un narizón, lento para la ira. Y nosotros necesitaríamos ser narizones. Hombres y mujeres lentos para la ira, que contenemos, que controlamos la ira, que no nos dejamos, que la frustración no nos domina, sino que nosotros la dominamos a ella. Amén. Ok, vamos a ir cerrando. Cuando pierdo el control, abro las puertas del mal. Y esta es la parte. Hasta el versículo 5, todo es anecdótico. O sea, todo es un problema ahí personal de Acab. Pero a partir del verso 7, aparece Jezabel, su esposa. Y Jezabel, en el verso 7 dice: ante esto Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Ve a su esposo, Jezabel ve a su esposo deprimido, decaído, molesto, berrinchudo, tirado en la cama. Otra versión dice viendo hacia la pared. Y le dice: ¿acaso no eres tú el rey? ¿Acaso no tú lo mereces todo? Tú lo mereces todo, tú eres el rey. Y en lugar de ayudarlo, en lugar de ubicarlo, le da rienda suelta también y lo apapacha. ¿Cuántas esposas hay en este lugar de ese nivel? ¿Cuántas mujeres? Mira, yo he conocido a varias también. Yo he conocido a muchas esposas que en lugar de ubicar a su marido y de poner un alto y decir no, o sea, hay muchos, yo conozco a muchos hermanos, a muchos cristianos, a muchos esposos que les dicen a sus esposas: tirémonos. Y la esposa: pues vámonos, órale. Y ahí va la otra. O sea, qué tontería. Dios no te puso para que tú lo apapaches. Dios no te puso para que tú lo sigas y te avientes al despeñadero con él. Dios te puso, hermana, para que lo ayudes, para que lo ubiques, para que le digas: no, pues tírate tú, yo no me voy a aventar, ¿cómo crees? Estás loco. Es una tontería lo que quieres hacer. Es un berrinche. Y aunque se enoje, es la verdad. Solo te pido que lo hagas con respeto, ¿ok?
Porque de aquí a muchas se agarran. Es que Juan dijo. Hermanas, con mucho respeto, si le vas a decir a tu marido, lo que estás haciendo es un berrinche, papito, mi rey, díselo con respeto. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Porque luego ustedes hacen cosas que yo supuestamente dije. Claro. ¿No eres tú el que manda en Israel? ¿No eres tú acaso el rey? ¿Sabes qué? Cuando nuestros deseos se desbordan y cuando nuestros deseos nos dominan, ¿sabes qué acabamos pensando tú y yo? Que somos los reyes de nuestra vida, que somos los dueños de nuestros deseos y de nuestras intenciones. Nosotros somos los reyes. Yo merezco. Es que yo he trabajado durísimo. Yo merezco. Yo soy el rey de mi vida. ¿Qué acaso no soy yo el rey de mi vida? ¿Qué acaso no soy yo el que dirige mi vida? Yo soy el rey de mi vida. Y si al lado tenemos una mujer como Jezabel que te dice, pues tú eres el rey. Wow. ¿Sabes qué? ¿En qué termina todo? Termina en una tragedia. Porque se acerca a ella y le dice, no te preocupes, papito. Yo te conseguiré el viñedo que tanto tú quieres. Y como dijeron por acá, sí. Tristemente cuando... Y esto, miren, va para los dos lados, hermanos. Va para todos. No es solamente para el esposo y para la esposa. Es para todos. Es para los que son creyentes y para los que no lo son. Es para los que son jóvenes y para los que son adultos. Si tú no aprendes a dominar tus deseos, tus emociones, tarde o temprano vas a acabar arruinado o arruinada. Algunos lo van a hacer al final de sus días, otros lo van a hacer a la mitad de su vida. Otros ni siquiera llegarán al final de sus días por dar rienda suelta a sus deseos. Esto es para todos. No es solamente para el casado y para la casada. Es para todos. O no es exclusivamente de, el esposo es el que hace el berrinche. No, yo conozco esposas que hacen berrinches. Y los esposos cobardes no les dicen, hey, ¿qué te pasa? O sea, no eres una niña. Es para todos. ¿Queda claro? Es para todos. Vamos cerrando. Ella le dice, anda, levántate y come, que te hará bien. Tú eres el rey, levántate, anímate, y yo te conseguiré eso. Tristemente, Acab tenía un problema muy profundo espiritual y un profundo problema de carácter. ¿Sabes qué veo aquí? A un hombre que se quedó callado. Que su esposa le dice, no te preocupes, yo me hago cargo. Yo te voy a dar eso que tú tanto deseas. Acab, de una manera, con una complicidad sutil, porque él no le dice, oye mi cielo, ¿y cómo es que tú le vas a hacer? A ver, ¿cómo me vas a conseguir esa viña? No, tú puedes ver todo el relato y en ningún momento él le dice nada, él se queda callado y deja que su esposa actúe. Y viene la tragedia. Verso 9 y 10 dice, y ella, Jezabel, escribió en las cartas diciendo, proclamad ayuno. Qué espiritual. Proclamad ayuno y sentad a Nabot a la cabeza del pueblo. Denle un lugar de honor a Nabot. Y proclamemos ayuno, le dice a las autoridades. Que espiritual, o hagan lo que yo quiero, que yo quiero cumplir mis deseos. Y te orillo de tal manera. O sea, yo conozco personas que te dicen, bueno, para ponerlo ya en términos de mi mujer, preciosa, ¿no? Mi amada, ¿no? Mi querida amiga. Tú quieres, te sorprendería en la posición en la que estamos mi esposa y yo, cuántas veces personas, discípulos llegan y nos quieren lavar el coco de esa manera. Y cuando tú les dices no, se acabó.